Noticias de última hora, preste mucha atención. Ecuador no concederá salvoconducto a Jorge Glass, adelantó la Cancillería. La canciller Gabriela Sommerfeld no dio certezas que el exvicepresidente continúe en la Embajada de México, en Quito. En el eventual caso que el gobierno de México conceda asilo político a Jorge Glass, Ecuador no entregará el salvoconducto al exvicepresidente de Rafael Correa. Así lo confirmó la canciller Gabriela Sommerfeld, el viernes, 26 de enero, en una entrevista en Ecuavisa. El presidente, Daniel Noboa, ya lo expresó, no se entregará el salvoconducto, ratificó la ministra de Relaciones Exteriores. El exvicepresidente ingresó a la Embajada Mexicana en Quito el 17 de diciembre del año pasado, en calidad de huésped, expresando temor por su seguridad y libertad personal, según informó la sede diplomática de México en un comunicado. Glass acudió a la embajada luego que la Fiscalía ordenó localizarlo y detenerlo con fines investigativos en el marco del caso Reconstrucción de Manabí, que investiga un presunto peculado en obras públicas ejecutadas tras el terremoto de 2016. Posteriormente, el exmandatario formalizó un pedido de asilo político. La canciller ecuatoriana no dio certezas de que Glass se encuentre actualmente en la embajada, al ser consultada sobre el tema. No puedo asegurar yo, porque no tengo plena certeza como canciller, lo que no quiero es especular, yo quiero dar datos ciertos. No me parece bien especular sobre noticias tan importantes. Nosotros hemos hablado constantemente con la embajadora, hemos hablado con la canciller, quienes han expresado que su huésped. Cuando me habla de su huésped, me dice que la persona está en su casa, en este caso, la embajada, respondió e indicó que no corresponde este asilo. En más noticias. Si habrá consulta popular en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral tiene la disposición de convocar a la consulta una vez que reciba el decreto ejecutivo con la decisión presidencial. La Corte Constitucional se pronunció este 26 de enero sobre las preguntas enviadas por el presidente Daniel Noboa. El fallo viabiliza la consulta popular prometida en campaña y aunque en el campo político ya se habla de ganadores y perdedores, lo único cierto es que habrá un pronunciamiento democrático de la ciudadanía. Históricamente, a nivel local, se ha visto a una consulta popular como aprobación o censura de la población al convocante, pero las circunstancias del Ecuador obligan a empezar a tomar el tema con conciencia, sin egos de ningún protagonista, porque ese comportamiento de inmadurez política del pasado impide avanzar al país. Todavía no hay fecha para la consulta, pero 13.654.291 electores estarían habilitados a responderla, de acuerdo con la actualización del padrón hecha pública por el Consejo Nacional Electoral, CNE. El dictamen de la Corte Constitucional fue favorable a 10 de las 20 interrogantes que remitió el régimen, en dos partes, aunque luego retiró la que planteaba reactivar los casinos. Las preguntas que se marcarán en la papeleta están relacionadas con reformas a leyes vigentes en materia de control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas en los alrededores de los centros carcelarios, tipificación de delitos relacionados con la tenencia de armas, incremento de penas para delitos de terrorismo, delincuencia organizada. En más noticias. Diana Salazar dice, la lucha contra el financiamiento de estructuras criminales debe ser desde todos los niveles. La Asamblea Nacional tramita el proyecto urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, en su comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario manifestó que los ecuatorianos esperan que la lucha contra el financiamiento de las estructuras criminales sea desde todos los niveles. La funcionaria fue invitada, este viernes, 26 de enero, a presentar sus observaciones al proyecto urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, remitido por el Ejecutivo, e insistió a los asambleístas no reducir de 12 a 3 meses las investigaciones patrimoniales sobre bienes ilícitos. Al terminar la primera parte de su exposición, Salazar recordó a los asambleístas que la ciudadanía se encuentra expectante de cómo procede cada función del Estado en la lucha contra las estructuras criminales. No olvidemos que este es un trabajo que se lo debemos al país, que debemos hacer en conjunto para los ecuatorianos que esperan que la lucha contra el financiamiento de las estructuras criminales sea desde todos los niveles, dijo.
Manifestó que la investigación del lavado de activos es compleja, que se requiere recabar suficientes elementos de convicción y para eso dijo que se necesita del tiempo para presentarlos ante los jueces. Pero ahí se requiere que los jueces tengan la capacidad y capacitación para entender cuál es la dinámica criminal y cómo se maneja el lavado de activos, y en ese sentido, añadió Salazar, es preocupante lo que se ha podido observar, que algunas sentencias que se obtienen en primera instancia, en segunda o en casación simplemente se las termina. En más noticias. Un poco más de 20 días después de recibir el primer paquete de preguntas enviadas por el Ejecutivo para la consulta popular, la Corte Nacional este viernes emitió su dictamen. De las 10 preguntas que recayeron sobre Teresa Núquez como jueza ponente se aprobaron 6. Estas son: la segunda, que hace referencia al control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas en los ingresos de las cárceles del país; la cuarta, que habla sobre el incremento de penas para delitos de terrorismo, producción de drogas, asesinatos y secuestros extorsivos; la quinta, que se refiere al cumplimiento total de la pena para sentenciados en delitos como peculado; la sexta menciona la tipificación en el delito de tenencia o porte de arma de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional; la séptima, que las armas, explosivos y municiones incautadas sean usadas de inmediato por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; y la novena pregunta hace referencia a que el Estado podrá ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado. En cuanto a las preguntas de enmienda incluidas en el segundo paquete enviado por Noboa, la Corte dijo que estas deberán ser revisadas en un segundo momento, en el cual se verificará si estas guardan relación con los anexos planteados y tienen que ver con permitir la extradición de ecuatorianos, el establecimiento de judicaturas especializadas para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales, que el Estado reconozca el arbitraje internacional para solucionar controversias comerciales, reformar el Código de Trabajo irregular, controles de trabajo a plazo fijo y por horas. La jueza ponente Carla Andrade tiene hasta 20 días para remitir un segundo dictamen, en el cual la Corte podría revocar las preguntas por falta de concordancia con los considerandos. Una vez que la Corte Constitucional remita este dictamen, el presidente Daniel Noboa deberá enviarlo al Consejo Nacional Electoral para que éste llame a elecciones. El Pleno de la Asamblea Nacional está convocado este sábado para debatir en primera instancia el proyecto de ley que busca el incremento del IVA al 15%. La propuesta del gobierno llega a este primer debate sin apoyo, sin votos y en medio de condiciones. En el legislativo, las negociaciones se intensifican previo al primer debate del proyecto de ley urgente que busca incrementar el IVA. Si bien es cierto, en el primer debate no se somete a votación el texto, pero sí se definen las líneas y se proponen cambios para que se recojan en la comisión. Y aquellas líneas previo a este debate son claras, al menos desde la Revolución Ciudadana, que señalan no apoyarán una subida del IVA. Lo hemos dicho absolutamente claro, no es del momento, no se puede pensar la economía desconectada de lo social. Hay otras alternativas para quienes tengan las condiciones de cargar el peso de la crisis, así lo hagan. Por eso, como el PSC, presentaron un informe de minoría con algunas alternativas. Quienes pueden cargar el peso de la crisis también están en este país. Y esos son los bancos. Y esos son, por ejemplo, las telefónicas. ¿Quiénes más pueden hacer? Los grandes capitales. Ahí está, por ejemplo, la posibilidad de controlar la salida de divisas. Centeno explica que esos pedidos sí se incluyeron en el informe de mayoría. Abiertos a hacer la medida temporal, a incluir un impuesto a la banca, incluir un impuesto a las utilidades de las empresas, a que también se pueda tener esa apertura de subir el ISD, de hacer una focalización de subsidios, optimización del gasto público, reperfilamiento de la deuda interna y externa. De nuestra parte no ha faltado en este proceso parlamentario para debatir y tener una ley que incluya distintas posturas y que pueda ser aprobada en el Pleno. Aún así, este proyecto de primer debate va al Pleno con pocas certezas de ser apoyado. La sesión es virtual este sábado a las 9 de la mañana. El tiempo que tiene el legislativo para pronunciarse sobre este proyecto termina el 11 de febrero. La fiscal general Diana Salazar entregó sus aportes al proyecto de ley que busca la extinción de dominio. Dijo que para investigar lo ilícito en patrimonios es necesario mínimo un año. Muy temprano este viernes compareció aquí en la Asamblea Nacional la fiscal general del Estado, Diana Salazar, esto en el marco del tratamiento al cuarto proyecto de ley económico urgente que envió el presidente de la República, Daniel Noboa, y que busca la extinción de dominio. Entre los principales aportes hechos en la Comisión de Régimen Económico está una solicitud que ha hecho la fiscal para que no se reduzca el tiempo de tratamiento de las investigaciones de bienes patrimoniales. Este proyecto de ley planteaba reducirlo a 3 meses. Ella ha dicho que este tiempo no es suficiente para identificar cómo la mafia opera para poder recuperar estos bienes. Ha dicho que el tiempo necesario mínimo sería de 1 año. Además, ha hablado también de la deficiencia de la Fiscalía por la falta de presupuesto para generar la protección a los agentes fiscales. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento los detalles. Vean. El proyecto de ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción propone reducir a 3 meses el tiempo que tiene la Fiscalía para investigar los delitos patrimoniales y que el Estado recupere sus recursos en poco tiempo. La fiscal Diana Salazar compareció este viernes en la Comisión de Régimen Económico y dijo que ese tiempo no es
es suficiente, que para este tipo de delitos es necesario por lo menos un año de investigación. Cortar estos plazos de investigación realmente no serían adecuados ni sobre todo técnicos. Entonces, en este sentido, lo que se está proponiendo es que para los casos en los que se encuentren los bienes en el país se mantengan los 12 meses y para aquellos casos de forma extraordinaria se pueda plantear la posibilidad de que se amplíe este plazo por cuanto los bienes se encontrarían en otros países. El proyecto de ley establece además que un porcentaje de la recuperación de esos bienes y activos vaya a la Fiscalía. Al respecto, Salazar habló de la falta de recursos y el personal en la institución. Deben estar ustedes conscientes del déficit de fiscales que tenemos nosotros en la Fiscalía, 546. Entonces, esto va a significar que para fortalecer la capacidad de la unidad de extinción de dominio, vamos a tener que reestructurar en algo a la Fiscalía. La presidenta de esa mesa legislativa, Natalie Farinango, aseguró que al estar en proceso de construcción la ley, se pueden hacer los cambios que le den operatividad a las instituciones que la van a aplicar. El objetivo de la propuesta de ley es recuperar los bienes ilícitos de la delincuencia organizada, del narcoterrorismo, y eso ponerlo en beneficio de la ciudadanía. Si los plazos ayudan a eso, pues obviamente también acogeremos eso. En el tratamiento de esta ley compareció también este viernes la subdirectora de CERCOP. Dijo que es necesario que los procesos de contratación sean más visibles y regulados. La norma para eso propone la creación de observatorios ciudadanos para que monitoreen los contratos. Hay mucha complicación en la contratación pública y ahí se presta también para actos de corrupción y también para actos de persecuciones. La idea es poder agilizar el proceso, pero con todas las garantías. El informe para primer debate estará listo este fin de semana. Y con 100 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la censura del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por incumplimiento de funciones. Según el informe de la Comisión de Fiscalización, Bernal excluyó a miles de personas de las ayudas económicas que entregaba el MIES, sin darles información previa. Luego de la censura, el exministro no podrá ejercer cargo público durante 2 años. El juicio político fue presentado en el periodo anterior por la ex legislador Mario Ruiz de Pachacútec. Los controles de seguridad que se desarrollan en el país por el estado de excepción arrojan resultados positivos a escala nacional. Las fuerzas del orden han capturado en estas últimas semanas a varios líderes de las bandas terroristas. Esta mañana el comandante de la Policía Nacional informó que desde el 11 de enero hasta la fecha existe una reducción considerable en delitos y muertes violentas a nivel nacional. Esto gracias a los operativos de control que desarrolla la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en sitios focalizados en las zonas consideradas como críticas, donde operan las organizaciones criminales. Por ejemplo, Manabí, Guayas, Esmeraldas y Pichincha. Más detalles en el siguiente reportaje. Vean. Entonces vemos que a partir del decreto existe una tendencia a la baja y estamos sobre la baja de las muertes violentas. A través de esta gráfica, el comandante de la Policía Nacional detalló las estadísticas actuales sobre la reducción que existe a nivel nacional en delitos relacionados a muertes violentas, extorsión, sicariatos y atentados. Que ahora es un día bastante histórico para el país. Luego de 24 meses, se ha logrado romper la tendencia hacia la baja en las muertes violentas. Y es histórico porque en provincias como Esmeraldas y Manabí, por ejemplo, en estos últimos días existe un registro de 0 muertes violentas. Provincias que antes del decreto contabilizaban diariamente entre 12 a 15 asesinatos. Venimos trabajando bajo objetivos dentro de del Plan Fénix y sobre todo en este bloque de seguridad que le hemos denominado, les ha dado golpes bastante fuertes a los terroristas, a estos criminales que venían cometiendo muertes violentas, que venían cometiendo extorsiones. El comandante detalla que actualmente se realiza un trabajo integral entre instituciones que han decidido atacar varios sectores que generan inseguridad, como por ejemplo las cárceles del país, las zonas críticas de varias provincias donde operan las bandas terroristas y las zonas fronterizas por donde ingresa y sale la droga y armas de fuego. Nosotros veníamos diciendo que estas cárceles es el centro de gravedad para el cometimiento de los diferentes delitos que se producían extramuros. A esto se suma la captura en estos últimos días de 52 líderes de las bandas terroristas, considerados como objetivos de alto valor por las fuerzas del orden. Estos venían cometiendo asesinatos y también eran los financistas para captar a menores de edad para que cometan asesinatos por la disputa de territorios, indudablemente motivado por el narcotráfico. El comandante informó que para erradicar la violencia en el país es necesario que estos controles intensificados se extiendan durante los próximos meses y que para ello hace falta incorporar uniformados a la institución, por lo cual este viernes hizo un nuevo llamado de reclutamiento para bachilleres que quieran ingresar a la policía. Las postulaciones se harán este 3 y 4 de febrero a nivel nacional. Y bien, dentro de este nuevo llamado de reclutamiento que hace la Policía Nacional, los postulantes deberán tomar en cuenta algunos requisitos obligatorios que hace la institución, como por ejemplo, no tener tatuajes, no tener expansiones, no pertenecer a organizaciones políticas, tampoco registrar antecedentes penales y no tener cargas familiares. Este nuevo llamado se hará el 3 y 4 de febrero a nivel nacional.